Uno piensa en literatura gótica y fácilmente puede imaginarse esos ambientes lúgubres y terroríficos cuyos estereotipos no son menores a las de la novela negra o fantástica. Pero como toda tendencia literaria es capaz de despertar el interés de parte de la crítica. Así ha ocurrido con aquellos que han sabido ver en la ficción gótica una literatura de desestabilización, porque inspira a sus lectores a interrogarse sobre sí mismos, su sociedad y el cosmos que les rodea. Lo cierto es que la novela gótica es capaz de ir más allá del propósito de aterrorizar en castillos encantados y habitados por criaturas abominables. Hablamos de una narrativa que conjura más que otras las sensaciones y la espacialidad para mostrarnos una visión del mundo a la que la luz no llega. Esto es lo que veremos con Aura, de Carlos Fuentes, donde el uso del género gótico sostiene una de las obras más complejas de la literatura mexicana. Hay dos cosas que impactan al lector de Aura desde las primeras líneas. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. De entrada, Aura rompe con la tradicional narración en tercera persona y pretérito perfecto simple. Esta es la manera que, en principio, permite afianzar adecuadamente el pacto ficcional que el lector hace con el autor. Cierto es que el uso del presente ya está más expandido, pudiendo encontrarse en cualquier librillo disponible en la cadena de supermercados de turno. Pero la segunda persona es un recurso más raro de ver en narrativa. Es sencillo de entender. Hablarle de tú al lector supone acercarlo demasiado al universo ficcional de la obra. En Aura tenemos un protagonista claro, el historiador Felipe Montero, quien lee un anuncio en el que se busca a un historiador con amplios conocimientos en lengua francesa. Pero el texto nos lo muestra de otra forma. Tú lees el anuncio. Tú dejas caer la ceniza del cigarro en la taza de té que has estado bebiendo. Tú relees el anuncio. Solo falta tu nombre. Aquí hay varios obstáculos que, si bien no supondrían el rechazo del lector paciente, podrían poner en duda la veracidad de esta ficción. El posible lector de Aura quizá no fume, o a lo mejor no le gusta el té. Podría no ser historiador o no hablar francés. De hecho, mucha casualidad sería que se llamase Felipe Montero. Que el lector continúe leyendo dependerá de dos cosas: su paciencia lectora frente al efecto llamativo de la segunda persona y, más importante, la calidad literaria de Carlos Fuentes, algo que, desde luego, no ponemos en duda. Aquí la pregunta ingenua que se impone es ese tú. ¿Soy yo? ¿Sí? ¿O ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo, es el tú del que tiene el libro en sus manos. Es el tú del espectador que está viendo las meninas. Fuentes sabe de sobra la singularidad del texto, por lo que inicia en un lugar tan habitual como una cafetería. Le sigue la parada del bus y el acceso al vehículo con las debidas precauciones frente a los rateros. Todo esto se narra de manera sencilla, enunciados breves en su mayoría y un ritmo de acción constante. El autor busca allanar el camino al receptor. Para cuando Felipe Montero cruce el umbral, el lector ya se verá arrollado por la segunda persona. Aura es un texto corto, y con razón, pues su narración singular no podría alargarse mucho sin abrumarnos de manera excesiva. Pero esto ocasiona algunos debates en torno a la designación de la obra. Para algunos, Aura es un cuento largo. Para otros, una novela corta, novel como se suele llamar, un género a medio camino entre la novela y el cuento que no es muy popular en lengua española, pero tiene una ventaja: presenta la intensidad del cuento con cierta libertad de extensión propia de la novela. En Demiurgo no solemos tomar en cuenta el concepto de destripar una obra, lo que se conoce habitualmente como spoiler. Sin embargo, creemos que pocas veces hemos hablado de una obra con un desvelamiento tan sorprendente como el de Aura. Así que, por una vez, consideramos necesario dar este aviso y suponer que los espectadores de este vídeo han leído la obra. Dicho esto, vamos con su resumen y análisis. Como ya dijimos, Felipe Montero lee un anuncio que corresponde a sus cualidades. Historiador joven, conocedor de francés, apto para desempeñar labores de secretario. Montero lo ignora, pensando que alguien habrá aceptado la oferta, pero al día siguiente ve que el anuncio sigue ahí, y el sueldo ha aumentado. Felipe se desplaza al centro de Ciudad de México, donde creía que ya no vivía nadie, y allí encuentra la dirección del anuncio, el 815 de la calle Donceles.
Contrariemos al narrador y no entremos todavía. Más nos vale detenernos en la calle Donceles, un lugar en el que el pasado se confunde con el presente. Durante su camino por esta vía, Felipe descubre la confusión de números que diferencian las puertas. El 13 junto al 200. Una pintada de tiza revela que el 47 es ahora el 924. Es como si la calle se resistiera a distanciarse del pasado, pero en el proceso ambos tiempos se solapasen. Cuando Felipe llega al 815, antes 69, se encuentra con una manija con forma de cabeza de perro, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. La salida de lo cotidiano se encuentra tras esa puerta. De hecho, la última mirada de Felipe al exterior es significativa, pues se trata del último vistazo que Felipe echa al mundo antes de que lo fantástico irrumpa en el relato. La puerta a la que está por entrar no es sino el umbral a otro mundo, algo que nos recuerda inevitablemente a otra célebre obra mexicana, la llegada de Juan Preciado a Comala, el pueblo de Pedro Páramo. Tras la puerta encontramos un escenario de completa oscuridad. Aquí se recrea el espacio habitual de la literatura gótica que Carlos Fuentes bien pudo conocer en su acercamiento a la literatura inglesa. Lo llamativo de este espacio es la ausencia de luz, la habitual representación de lo racional en la literatura. Pero esta oscuridad se recrea a través de sensaciones, el olor del musgo, de la humedad de las plantas o de la podredumbre. Tras el olfato entra en acción el oído. Una voz le indica el camino a seguir a oscuras. A este le sigue el tacto y, por último, la vista. La nueva luz es limitada, lo que agudiza la sensación de encontrarse en un lugar separado del mundo terrenal. Felipe Montero conoce a la señora Consuelo Llorente, quien puso el anuncio en el periódico. Tras comprobar su dominio del francés, le explica las funciones del trabajo, arreglar las memorias de su difunto marido, inconclusas, dominando su propio estilo. Todo ello con la condición de que el historiador resida en la casa. Felipe duda en aceptar, pero de la nada aparece Aura, la sobrina de Consuelo. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen como espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Aura es un personaje de suma extrañeza. Entra de pronto en la narración, anticipando los eventos insólitos de la casa, y una cosa predomina en su descripción: sus ojos verdes. Felipe se recrea en ellos, como si sucumbiera a un estado de hipnosis. El color verde, de hecho, ya venía implícito en las plantas húmedas del patio o en el musgo. Si tomamos en cuenta los candelabros, los frascos de cristal y otros objetos afines a los espacios góticos, tenemos un ambiente relacionado a la brujería. Hay que decir también que el verde es un color asociado a las brujas, y no lo decimos nosotros, sino Jules Michelet, quien en su obra La Bruja realizó un estudio sobre estas hechiceras. Carlos Fuentes conocía bien el trabajo del historiador francés, pues Aura inicia con un epígrafe extraído del mencionado estudio. El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, es la madre de la fantasía, de los dioses. Posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. La crítica ha analizado exhaustivamente la intertextualidad entre estas dos obras. Tanto en Consuelo como en Aura, doble de la anciana, como se nos revela al final, vemos los indicios que la asocian a la brujería. Michelet propone en su estudio retratar la hechicería más allá de las conocidas cazas de brujas acontecidas a partir del siglo XVI. Sitúa la génesis de esta en el XIV, la época de la peste negra, el hambre y la alta mortalidad. Frente a este clima desesperanzador, el pueblo buscaría el apoyo que la nobleza y la iglesia no le otorgaban, encontrándola en estas mujeres. Esta clase de hechiceras tendrían ciertos conocimientos en medicina, así como en ritos antiguos que perduraron tras la entrada del cristianismo. Tendrían la aceptación del pueblo hasta que la Inquisición y, más aún, la ciencia los pusieran en duda y en persecución. Basta acudir a otra célebre hechicera de las letras hispánicas. En la Celestina vemos que el oficio de la alcahueta pareciera ser más bien el de una farmacéutica. En su hogar encontramos este tipo de plantas, como en la casa de Consuelo.
y también hay un rito satánico. No por nada, la obra de Fernando de Rojas se ha colocado frente a Aura. En ambas hay una mediación del deseo por medio de la magia, y resulta revelador que Consuelo y Celestina compartan la misma inquietud, la del paso del tiempo. Celestina lamenta su vejez en la obra de Rojas, y Consuelo, para hacer frente a esta, logra corporizar una versión más joven de sí misma. Pero asociar las figuras de Consuelo y Aura a la hechicería europea es quedarnos cortos. No olvidemos que la obra de Carlos Fuentes pertenece a la literatura mexicana, lugar que, antes de la llegada de los españoles, ya poseía una cultura y creencias fijas. Era común entre los indígenas mesoamericanos una espiritualidad conectada con la naturaleza. No solo a las plantas se le asociaban propiedades sobrenaturales, sino que los animales tenían un papel importante en el espíritu de los hombres. Es lo que se conoce como nahual, un animal simbólico que representa el espíritu protector de una persona. Recordemos que junto a Consuelo y Aura hay un conejo en la casa. La anciana se percata de su ausencia, afirmando que es su compañía. Al poco rato, Consuelo afirma que su compañera ha regresado, pero en esta ocasión se refiere a Aura. Muchos han visto que Saga, la coneja de la casa, es el nahual de Consuelo, y la asociación con la mitología mesoamericana da para mucho más. Entrando en el estudio de la numerología, encontramos varias cifras que apuntan nuevamente a las creencias de Mesoamérica. Cuando Felipe accede al interior del domicilio, debe caminar 13 pasos y subir 22 escalones a oscuras. Basta acudir a un par de estudios académicos para saber que el 13 fue un número sagrado para mayas y mexicas. Si lo partimos por la mitad, su suma dará 4, número que representa la creación en su cultura. Lo mismo pasa al separar los dígitos del 22 y sumarlos. Todo esto entronca con la fe católica. Antes de que reciba las primeras hojas del difunto de Consuelo, Felipe se encuentra a la anciana frente a unas imágenes cristianas. Levanta los puños y pega al aire sin fuerza, como si librara una batalla contra las imágenes que, al acercarte, empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el Arcángel Miguel, los demonios sonrientes. Se denomina lengua de substrato aquella que, siendo hablada originariamente dentro de un territorio, termina ejerciendo influencia en la que implantan los posteriores conquistadores. Esto pasó con el latín traído por los romanos a la península, que si bien conllevó la desaparición de lenguas anteriores, a excepción del vasco, sufrió de su influencia, como reflejan ciertas marcas del castellano posterior. Lo mismo ocurrió en Mesoamérica con las creencias. La fe católica se implantó, pero muchos de los ritos y tradiciones hicieron de esta una forma única de practicar el cristianismo. Es la resistencia de lo viejo frente a lo nuevo, como ocurre en la calle Donceles, donde Felipe comprueba que la nomenclatura de números no consigue sustituir a todo lo anterior. Esta confrontación entre el presente y el pasado es la que realiza Felipe en función de historiador. En su lectura de las memorias no parece ver en la vida o estilo del difunto general Llorente nada llamativo. No es hasta las siguientes tandas de manuscritos que Felipe descubre que, teniendo en cuenta la edad a la que Consuelo conoció a su esposo, debe tener más de 100 años. Le siguen las revelaciones sobre los rituales que empezó a hacer la mujer para combatir su infertilidad, su posterior invocación y, finalmente, verás en la tercera foto a Aura en compañía del viejo, ahora vestido de paisano, sentados ambos en una banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco. Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella, es él, eres tú. Felipe comprende que el tiempo del 815 de la calle Donceles no corresponde al real. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana. Esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas inventadas para engañar el verdadero tiempo. Esta es, de hecho, una revelación que le hace Aura justo antes de que tengan el encuentro sexual deseado por el historiador. El cielo no es alto ni bajo, está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Se trata, por cierto, de una cita literal del estudio de Michelet, para rematar el carácter hechicero de Consuelo y su doble. En Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade sostiene que la iniciación a un culto comporta generalmente una triple revelación, la de lo sagrado, la de la muerte y la de la sexualidad.
De esta manera, Felipe, al acceder al hogar de Consuelo, se convierte en un iniciado. Primero, reconoce paulatinamente que se ha distanciado del mundo real, y poco a poco se le irá revelando en el comportamiento de Consuelo y Aura, así como en las memorias del general Llorente, que lee como si fueran los manuscritos proféticos del Melquíades de 100 años de soledad y que le revelan la identidad de Aura y de sí mismo. Al descubrir que él es el general Llorente, obtiene la revelación de la muerte. Deja de ser Felipe Montero, el historiador que acudió a la vivienda por puro interés económico y cuya ambición era componer una recopilación de crónicas sobre el descubrimiento y la conquista de América. Una obra que, por cierto, se puede considerar Terra Nostra, la novela que Carlos Fuentes publicaría años más tarde. Él deja de ser él, de la misma manera que tú, lector de Aura, dejas de ser tú cuando la segunda persona de la narración te domina. La revelación de la sexualidad ocurre cuando sucumbe a los encantos de Aura. La doble toma la postura del Cristo en la cruz, pero no un Cristo cualquiera, el Cristo negro que cuelga del muro. Representaciones como estas son muy habituales en México y Centroamérica. Siguiendo con las referencias religiosas, se nos cuenta que Aura se abrirá como un altar, y tras esto hace jurar a Felipe que él la amará por siempre, aun cuando se vuelva vieja y pierda su belleza. Volvamos al epígrafe con la que abre el texto. Si entendemos a Felipe como un cazador, este no caza sino el tiempo en su labor de historiador. Consuelo, en cambio, es capaz de salirse de él y crear un nuevo tiempo, el de Aura. Es el deseo que le atribuimos antes, escapar a la vejez. Consuelo y Felipe son personalidades con capacidades opuestas, pero queda claro el predominio de la mujer. El hombre solo podrá cazar lo que la mujer intrigue y sueñe. Felipe solo podrá ser la identidad que Consuelo le ha atribuido al entregarle las memorias. La historia está dotada de muchos contrastes afines al de hombre y mujer, lo mágico con lo histórico, lo antiguo con lo actual, lo religioso con lo profano, la juventud con la vejez, y lo que más contribuye a dotar al espacio de ese ambiente gótico, la oscuridad frente a la luz. En cada una de estas oposiciones podemos encontrar el predominio de uno u otros aspectos de la obra. El de lo femenino queda remarcado desde el epígrafe. De hecho, la veneración a la mujer está presente en innumerables culturas, desde la indígena mesoamericana, con la figura de Coatlicue, diosa de la vida y de la muerte, hasta el cristianismo católico con María, Madre de Dios. Carlos Fuentes continúa el legado literario que se origina en la figura de Circe, la hechicera que en la Odisea de Homero era capaz de mutar la apariencia de los hombres. Haciendo uso de Aura, su doble, Consuelo infunda en el historiador un poderoso deseo que lo hará renunciar a su propia identidad. Felipe, o mejor dicho, tú hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos en el pelo plateado de Consuelo, la mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase, tea tapada por las nubes, los oculte a ambos, se lleve en el aire, por algún tiempo, la memoria de la juventud, la memoria encarnada. Porque los hombres son como los dioses, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer.